Bien, seguimos con mucho más de Primera Página, 7 de la mañana con 31 minutos de este lunes 13 de mayo. Seguimos en nuestro segmento de entrevistas. Está con nosotros ya en estudio Juan Barreto, miembro de la Alianza por el Referéndum Consultivo, una organización que en los últimos meses ha tomado fuerza y ha venido denunciando la necesidad de llevar a cabo un proceso consultivo, de referéndum consultivo a la sociedad venezolana con respecto a la solución política que hoy requiere el país en esta coyuntura. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, hermano. Y a tu escucha, a tus televidentes. Hace algunos días esta organización, esta coalición política que no solamente tiene corrientes que vienen del sector oficialista, que vienen de lo que alguna vez fue parte del Gran Polo Patriótico, también está conformado por los partidos de la denominada concertación, ha hecho este llamado a la necesidad de la realización de un referéndum consultivo, del diálogo como mecanismo de solución, de la negociación política, pero recientemente también, y dentro de este contexto, algunas encuestadoras, el caso concreto de Meganálisis, hace algunos días publicaba una encuesta que señalaba que el 87% de los venezolanos estaba de acuerdo con una intervención militar. Algo que también hemos visto en el discurso político que encabezan sectores de oposición ha venido tomando fuerza, y este fin de semana se han dado pasos para acercamientos ya directamente con el Comando Sur. Sí, buenos días. Fíjate, yo dudo de ese dato, y dudo de ese dato, todos sabemos que depende cómo se haga la encuesta, cómo se formule la pregunta, que el 87% de los compatriotas que siguen este programa, que viven la situación del país, por más dramática que sea, quieren una intervención militar, me parece demasiado alto, demasiado costoso. Hace apenas un mes esa misma encuestadora daba un 12%, 12.11%, y me pareció alto. Que haya dado un salto esa tendencia, de pronto pienso que la encuestadora equivocó los papeles, quién sabe si trastocó los números, pero en todo caso el tema es que una intervención militar no resolvería ningún problema, los agravaría. Una intervención militar, como las conocemos hasta hoy, significa hambre, miseria, persecución política, aplastamiento sistemático, y no es uno, te puedo nombrar decenas de países que han corrido con esta desgraciada suerte y que no han logrado resolver ninguna de sus situaciones críticas. Pero es el Yo creo que la hoy, salida es el diálogo. Pero es el diálogo hoy en un contexto en el que la oposición venezolana asegura que no puede haber un proceso de diálogo con un Estado que persigue dirigentes políticos, que aseguran no hay condiciones para que se lleve a cabo un proceso de diálogo, y que además hemos visto el contexto en otros años. Hemos visto 2014 un proceso de diálogo, 2016, 2017, sin que se logre una solución al conflicto político. Precisamente, eso más a favor del diálogo, porque se dialoga es cuando la situación es crítica, cuando la situación es caótica, cuando la situación llega a límites. En el medio de conflictos bélicos se dialoga, las partes siempre se encuentran. Mira, Henry Kissinger tiene un libro extraordinario llamado De Diplomatique, que él cuenta que durante el proceso de la guerra de Vietnam, él nunca se paró de la mesa de negociaciones. Y gracias a esa mesa de negociaciones, los norteamericanos se retiran en el año 72-73, comienza el proceso de retiro, se llevan a cabo el cese de los bombardeos, y Vietnam del Norte avanza hacia el Vietnam del Sur y se unifica el Vietnam. Él mismo incluso dice que eso fue un error, etcétera. Pero lo que te quiero decir es que incluso en situaciones límites de guerra, de confrontación bélica, de masas de muertos, se dialoga. Porque uno dialoga, uno negocia, es con el que no está de acuerdo, con el que no está, tiene al lado, uno ya tiene un entendimiento y un consenso. El diálogo siempre es con la parte con la que uno se opone o con la que uno se enfrenta. Mira, en Irlanda, una guerra, y a través del diálogo se llegó a un plebiscito, que es como un referéndum, y de allí se logró una solución. En Sudáfrica el proceso fue lento, fue duro, fue difícil. La gente de Mandela llegó a la conclusión que ellos por la vía militar no iban a resolver el problema, aunque tenía un ejército, el Congreso Nacional Africano, y dijeron, mira, nosotros vamos a tener que dialogar y lograr acuerdos con aquellos que han asesinado a nuestros hijos. En Pretoria, para echarte este cuento, en Pretoria hubo una vez una manifestación de muchachitos del liceo, porque le estaban imponiendo el idioma afrikáner, salieron a la calle y fueron masacrados, y en una tarde hubo en las calles más de 500 muertos de muchachos adolescentes que no llegaban a los 18 años, con el jefe de la policía que dio la orden de la masacre
hubo diálogo también. Pero el diálogo requiere voluntad y ustedes que están, pudiéramos decir, en el medio de estas dos corrientes políticas de la oposición venezolana que ha dicho, recordemos, el diálogo como vía para un cambio político, sí, si nos lleva precisamente a ese escenario de cambio político sin otro punto clave dentro de la mesa de negociación y el Estado venezolano haciendo llamados a diálogo que, según la oposición venezolana, no se ha concretado ningún tipo de acuerdo. El tema de la voluntad, ¿cómo queda en todo esto y cómo ven la disposición de ambas partes en este escenario? Es precisamente, y en eso tú tienes razón, donde está el kit de la cuestión, el nudo de la cuestión. Ha habido irresponsabilidad, inmadurez, oportunismo en los llamados de diálogo. No ha habido una verdadera voluntad política de resolver los problemas ni del gobierno ni de la oposición. El gobierno lo ha utilizado para maniobrar y ganar tiempo y la oposición para hacer propaganda política. De modo pues que de esa manera no se dialoga, tiene que haber una férrea voluntad y ahí la comunidad internacional tiene mucha responsabilidad porque la comunidad internacional en vez de facilitar el diálogo lo que ha hecho es tomar partido a favor de una corriente, de una tendencia o de otra, impidiendo que el diálogo se realice, que el diálogo se lleve a cabo. Ahora bien, yo creo que estamos en una buena circunstancia. Después de la derrota, después de la debacle que sufrió el sector golpista, el sector más radicalizado de la oposición, el 30 del mes pasado, luego de la aventura que llevaron a cabo sobre un puente, se abre la posibilidad de que los sectores medios, moderados, maduros, democráticos de la oposición rompan el chantaje, salgan del closet y se atrevan a decir las cosas como son y se atrevan a proponer una agenda de diálogo. Nosotros decimos que eso es posible en este momento. Ahora, en la medida que eso no se lleve a cabo, el gobierno gana fuerza, el gobierno gana tiempo y en esa misma medida va debilitando a todos los sectores de la oposición, incluidos los sectores moderados. Pero esta posición tiene fuerza en la ciudadanía. Ustedes han podido, porque vemos este caso de Megaanálisis y no, sí, si bien ustedes difieren con la cifra, ¿ustedes consideran que hoy la mayoría de los venezolanos están de acuerdo con esta vía del diálogo? Mira, si no están de acuerdo habrá que ponerlos de acuerdo. Muchos venezolanos cuando en la época de la independencia no estaban de acuerdo con la independencia, la temían tal vez, no la comprendían y poco a poco fueron comprendiendo la necesidad de ello. Y yo creo que ha habido una explotación de las pasiones tristes, ha habido una explotación y una promoción del odio. Y hoy estamos en una situación prácticamente de apartheid, donde hay dos grupos de venezolanos, compatriotas míos, que se odian y que unos que me odian a mí sin que me conozcan bien, sin que yo les haya hecho nada en lo personal, simplemente porque eso tenía una idea política y una convicción durante muchos años. Eso tiene que acabarse, hay que reconciliar al país y eso significa que cada uno de los lados tiene que ceder, el gobierno tiene que ceder, la oposición tiene que ceder y los líderes tienen que tener la madurez. Ahora, fíjate lo que hace el señor Guaidó el fin de semana, una nueva irresponsabilidad. No, que él va a mandar a su vocero, a su canciller, a Carlos Vecchio, a hablar con el Comando Sur. En primer lugar, está engañando a su gente, le está mintiendo de nuevo, porque el Comando Sur no puede tomar ninguna decisión unilateral. El Comando Sur depende del alto mando militar, depende del Departamento de Estado, depende de lo que decide el Congreso de los Estados Unidos. Él dice que él va a llamar, va a decirle a su vocero Carlos Vecchio que vaya a hablar ya directamente con el del Comando Sur, como que Carlos Vecchio mandara en el Comando Sur. Pero muchos de esos voceros han dicho que esa opción está sobre la mesa. Bueno, podrá estar sobre la mesa y habrá que retirarla de la mesa. Y tiene que ser la misma oposición la que la retire de la mesa y proponga una ruta viable, una ruta creíble, una ruta que sea democrática, que sea constitucional y que sea dialogada. Por eso nosotros decimos que la ruta está en la Constitución. En la Constitución aparecen artículos de defensa de los derechos humanos, en la Constitución aparece que el soberano, artículo 5, es el dueño de la soberanía, el pueblo soberano. Bueno, consultemos ese pueblo soberano. Pero buena parte de eso es responsabilidad del Estado y es algo que vamos a conversar. Sí, las garantías que el Estado debería dar, o quienes hoy tienen el poder en sus manos, deberían dar para que se materialice este proceso y esta negociación política. Estamos conversando con Juan Barreto, miembro de la Alianza por el Referéndum Consultivo, 7:41 de la mañana. La pausa y seguimos con mucho más. Recuerden, @Primera Página en las redes sociales y la etiqueta Primera Página a su disposición para sus preguntas y sus comentarios, como siempre, con respeto para nuestros invitados.